Hola, hola, buenas noches a todos nuevamente reunidos para la predicación de la palabra de Dios, para el estudio de la palabra de Dios. Bienvenido a Vida y Fe en la Palabra, la iglesia cristiana que Dios nos ha concedido el privilegio de pastorear junto con mi esposa. Queremos hoy darles las gracias por el tiempo que han estado conectados con nosotros, que siguen las transmisiones, que se conectan para ver las predicaciones tanto en Facebook como en YouTube. Y de verdad que es un privilegio para nosotros poder estar hoy nuevamente compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Es un gusto. Reciba un cariño, un abrazo fraternal y un especial cariño. Y esta noche, antes de empezar, queremos orar para darle gracias a Dios y pedir que seamos guiados en la enseñanza, ¿de acuerdo? Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias hoy por este tiempo maravilloso que tú nos concedes, Señor, de poder disfrutar, Señor, de tu palabra. Tu palabra es un deleite, es una delicia. Asimismo lo declaró el salmista, Padre, y nosotros queremos esta noche disfrutar de tu palabra y disfrutar de lo que tú tienes para nosotros en nuestra vida esta noche. Te bendecimos, te agradecemos tu fidelidad, te agradecemos tu bondad con nosotros hasta el día de hoy. Y Señor, queremos rogarte que estés dirigiéndonos a través de la presencia sobrenatural del Espíritu Santo, Señor. Que tú nos dirijas y que tú nos puedas, Señor, instruir a través de tu palabra, a través del mensaje que estamos compartiendo en esta noche. Te doy gracias en el maravilloso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien. Esta noche quiero compartir con ustedes un tema que me ha llamado muchísimo la atención, porque habla acerca de a qué vino Cristo a la tierra, y ese es el tema como nosotros lo hemos titulado la predicación de esta noche: ¿a qué vino Jesús a la tierra? Amén. Y pues si tú le preguntas a la mayoría de los cristianos a qué vino o qué se le debe predicar a la gente, pues normalmente nos van a responder que la gente necesita saber lo perdidos que están y que si no se arrepiente se van para el infierno. Eso es lo que tú normalmente vas a escuchar, ¿verdad? Y como base o fundamento de esta expresión que yo acabo de mencionarles, pues podemos citar Romanos 3:23, que es donde dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Pero yo creo que nosotros deberíamos un poco más, no solo argumentar, sino buscar la razón por la cual Jesús vino a esta tierra, ¿verdad? Nosotros sabemos que la razón por la que este mundo está como está es porque probablemente no se habla de Jesús y de su obra, de a lo que vino, ¿verdad? Normalmente vamos a decir que es que este mundo está como está porque está lleno de pecado, ¿verdad? Porque no se predica mucho sobre eso y porque tampoco se predica a dónde van a ir las personas cuando mueran, que en este caso la Biblia dice que es el infierno, ¿verdad? Así es que porque a la mayoría de todos nosotros nos enseñaron que la razón principal por la cual Jesús vino a la tierra fue para salvarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Esa es la razón principal, diríamos, que nos fue enseñado, ¿verdad? Y yo quiero que usted vaya un momentito conmigo a el Lucas capítulo 4, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, el verso 43. Verso 43 del capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. ¿De acuerdo? Lucas 4, 43. Ahora yo lo quiero leer en varias versiones. Dice la palabra
en la Reina Valera del 60, nuestra Biblia por excelencia que siempre tenemos, dice: pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, ¿verdad? Si tú lees la Nueva Versión Internacional, dice: pero él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. La Biblia al Día va a decir de la siguiente manera: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Bueno, en todas las versiones que yo pude buscar, la Reina Valera actualizada dice: me es necesario anunciar el evangelio del reino de Dios a otras ciudades también, porque para esto he sido enviado. No importa en la versión que tú lo leas, ¿sí? En las diferentes versiones que tú lo leas, siempre va a decir exactamente lo mismo, que él vino a hablarnos acerca de las buenas nuevas. Y yo quiero que paremos un momentito allí, porque si tú hablas demasiado de pecado y de infierno, no son unas buenas nuevas, ¿sí? Es cierto, el mundo está como está porque el pecado ha deteriorado a este mundo, ¿verdad? Pero realmente o legalmente, Él vino para regresarnos a nuestro Padre para que viviéramos en comunión con Él. La otra parte es el resultado, pero esas buenas nuevas, porque era que, perdón, la gente no sabía que podía regresar a estar en amistad con Dios, en la presencia de Dios nuevamente, a vivir, ¿verdad? Pero Jesús vino a declarar esas buenas nuevas. O sea, que hay una esperanza, que tenemos un Padre, que necesitamos vivir en comunión con Él, ¿verdad? Déjeme decirle algo. Primera de Pedro capítulo 3, el verso 18 nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice la Escritura, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Préstale atención a esta frase: para llevarnos a Dios, ¿de acuerdo? O sea, para que regresáramos otra vez legalmente a nuestro Padre Celestial para vivir en comunión con Él. Ese creo yo que era el propósito fundamental. Claro, hay que predicar del pecado, hay que predicar de arrepentimiento, hay que predicar de qué le pasará a la gente si no llega, pero es necesario que nosotros entendamos que el primer propósito o el propósito principal era regresarnos legalmente a estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Recuerde que esa comunión se había perdido por el pecado, ¿de acuerdo? Así es que es necesario que nosotros entendamos que Jesús sí nos salvó del pecado y de los pecados, ¿verdad? Que también nos salvó del infierno, también, ¿verdad? Pero esos son consecuencias, ¿verdad?, por las cuales Él vino también a esta tierra, pero el mensaje principal del Evangelio es llevarnos a Dios. Y llevarnos a Dios es una buena noticia. Las buenas noticias. Podemos estar nuevamente en comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos hablarles a otras personas acerca de Jesús, es importante que le prediquemos un mensaje correcto, el mensaje de volver en amistad con Dios. Claro, Jesús lo hizo, ¿verdad? Jesús vino para que nosotros, vino a esta tierra para que nosotros pudiéramos ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso está en Romanos capítulo 3, verso 24. Leímos que en el verso 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Eso es una buena noticia. Esa es una excelente noticia, que podemos ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo.
Amén. Yo no quiero minimizar nada acerca del mensaje que se nos ha dicho que debemos decir o declarar por mucho tiempo. Pero cuando yo leí el pasaje de Lucas capítulo 4, verso 43, donde él decía acerca de las buenas noticias, yo creo que muchas veces si nosotros compartimos el evangelio de la manera como lo hemos venido haciendo, probablemente no estamos compartiendo una buena noticia, estamos infundiendo temor en las personas. Temor en las personas, pero nosotros necesitamos es empezar a hablar acerca de la buena noticias, la buena noticia, ¿verdad? Es muy importante. Y entonces, la primera cosa que quiero compartir esta noche, teniendo en cuenta esa buena noticia, es que Jesús vino para revelar a Dios. Jesús vino para revelarnos a Dios, ¿verdad? Al Padre, a nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto? Mire que Juan capítulo 1, verso 18 nos dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Y aquí nos está hablando de la función, de la tarea que iba a tener Cristo Jesús de darnos a conocer, porque Él estaba en el seno, en la cercanía, junto a Él, estaba allí cerca al Padre, ¿verdad? Y el versículo nos está aclarando que nadie jamás ha visto a Dios. Entonces, nosotros hoy en día podemos tener el acceso a que Jesús nos revele quién es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Cuando el hombre se pregunta, cuando el ser humano se pregunta cómo es Dios, la respuesta es que es como Jesús. Jesús lo dijo. Jesús dijo, si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre, ¿verdad? Ver a Jesús es ver a Dios. Y el hombre necesita conocer a Dios, pero ya que el hombre fue incapaz de ir a Dios, Dios viene al encuentro del hombre. Dios, el Hijo, vino en la carne para que el hombre fuera capaz de conocerlo. Escucha bien esto. Dios, el Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino en carne para que el hombre fuera capaz de poder conocer a Dios, ¿verdad? Colosenses capítulo 1, verso 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús, el primogénito de toda creación, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Colosenses capítulo 1, versículo 15, algo del 19 y del 20, ¿verdad? Entonces, Jesús es la encarnación de Dios, es Dios hecho carne, Dios hecho carne, ¿verdad? Ahora, Jesús demostró quién es Dios, ¿verdad? Jesús nos demostró quién es Dios, cómo es Dios. Al llorar, Jesús mostró que Dios es compasivo. También nos mostró preocupación por los niños. Él perdonó a las prostitutas y a los ladrones, ¿verdad? La voluntad de Jesús de ir a la cruz, sufriendo de una manera física sorprendente y de una manera emocional también muy fuerte, nos ilustra o nos muestra el amor del Hijo por el Padre, pero también el amor de Dios por la humanidad, porque la palabra nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es muy, muy importante que nosotros podamos comprender que la venida de Jesús a la faz de la tierra fue para revelarnos a Dios, a un Dios que no conocíamos, pero que al conocerlo, Jesús al revelarse en carne, lo podíamos conocer a Dios. Ahora, tú dirás hoy en día, pero Jesús no está aquí, ¿verdad? Bueno, yo te puedo decir, tú puedes conocer a Jesús a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Si tú lees en los evangelios quién era Jesús, vas a conocer al Padre también.
Muy importante que lo entendamos, ¿de acuerdo? Entonces, Jesús nos mostró el amor del Padre y el amor del Hijo y el Hijo por la humanidad, ¿verdad? Así es que la primera cosa a la que vino Jesús a la faz de la tierra fue para revelarnos a Dios. Estamos siendo congruentes con el mensaje. Jesús vino ¿para qué? Para llevarnos a tener una excelente relación con Dios que estaba totalmente acabada, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, un segundo punto. ¿Para qué vino Jesús entonces también? Para redimir a la humanidad. Esa es una consecuencia, ¿verdad? En 2 de Corintios capítulo 5, el verso 21, la escritura dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él, ¿verdad? Ya lo he hablado en otras oportunidades, que la palabra redimir es comprar algo, es como rescatar lo comprado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de que Jesús vino a redimir a la humanidad, ¿verdad? Ese fue el sentir que Dios tuvo de comprar al hombre de la esclavitud del pecado, y lo hizo a través de la persona de Jesús. Jesús fue el pago. Dios fue el que compró, Jesús fue el pago, ¿de acuerdo? Porque el hombre necesitaba ser liberado. Vaya un minutico conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice la escritura: sino con la sangre... vamos a leer mejor desde el verso 18. Nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿verdad? Entonces, la única manera que tenía Dios de redimir a la humanidad, ¿verdad?, era haciéndolo mediante la muerte de Jesús en nuestro lugar. Vaya conmigo un momentito a Hebreos capítulo 2, versículo 14. Y la escritura nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí está hablando de Jesús como el verdadero sacrificio por ustedes y por mí, ¿verdad? Dice: así que por cuanto los hijos, o sea, la gente normal, participó de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, o sea, con la muerte de Jesús, destruir al que tenía ese imperio de la muerte, que era el diablo. ¿Y cómo lo destruyó? Resucitando, no quedándose muerto, resucitando, ¿de acuerdo? Así es que él cargó con toda nuestra injusticia y se ofreció como rescate por todos y cada uno de nosotros, que estábamos separados, por supuesto, alejados de Dios, ¿verdad? Hebreos capítulo 9, el verso 26 dice: de otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. O sea, Jesús, él a través de su muerte, ¿verdad?, ¿qué fue lo que hizo? Destruyó el pecado por su propio sacrificio. Así es que, ¿a qué vino Jesús también a la tierra? No solo a mostrarnos a nuestro Padre Celestial, no solo a revelarnos a Dios, sino también para redimir a la humanidad. ¿De acuerdo? Porque aunque nos lo estaba mostrando, todavía no podíamos acercarnos a Dios. Necesitábamos estar en una relación correcta. ¿De acuerdo? Y la relación correcta era que nosotros pudiéramos ser libres de todo nuestro pecado, ¿verdad? Muy bien. Ahora, también Jesús vino a la tierra para no solo presentar al Padre, sino para rescatar a la humanidad. La rescató,
¿Para qué? Para llevársela a Dios, para presentársela a Dios. Dios, la Escritura nos dice que los que practican el pecado no son de Dios, son del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? ¿Para qué se manifestó Jesús? Dice 1 Juan 3:8, para destruir las obras del diablo, dice la Escritura. ¿Ok? Ahora, Dios nos dice en la Biblia que Él es, en este caso hablando de el enemigo, el diablo, Él es el padre de todos los que no conocen a Dios. ¿Quiere leerlo conmigo? Juan capítulo 8, verso 44. Vaya conmigo un momentico. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 44. Y dice de la siguiente manera: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. De él mismo está hablando, ¿verdad? Porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Ok? Así es que este personaje es el padre de todos aquellos que no se acercan a Dios, que no se acercan de la manera correcta a Dios, que no conocen a Dios. Y recuerde, si Jesús vino a morir en la cruz del Calvario fue para llevarnos a nuestro Padre. Entonces yo tengo que aceptar lo que Él hizo por mí. Y al aceptarlo, estoy saliéndome de este gobierno que acabamos de leer. ¿De acuerdo? Ok. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, 2 de Corintios 4:4 nos dice de la siguiente manera: en los cuales el Dios de este siglo, hace un momentico lo acabamos de leer, ¿quién es? ¿No es cierto? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí nos está diciendo que Jesús es la imagen de Dios, pero que este personaje ciega a la gente, ¿verdad? Le ciega el entendimiento para que no le resplandezca la luz, ¿verdad?, del evangelio de la gloria de Cristo. Déjeme ser un poquito más enfático, más claro con ustedes acerca de lo que Cristo hace. Escúchenme. Jesús vino para destruir las obras de aquel que la Biblia declara que es el padre de la mentira. Acabamos de leer que es el Dios de este mundo y que ese mundo entero está bajo su control, ¿verdad? Todo el mundo está bajo su control. Pero lo interesante al leer esta parte no es lo que dice de él, porque también la Biblia dice que él es así desde el principio y no va a cambiar. Déjeme decírselo, no va a cambiar. Pero sí habla de que las personas que están bajo su gobierno no son personas que conocen a Dios, no son hijos de Dios, ¿de acuerdo? De la manera como la Escritura lo menciona, no son hijos de Dios. Mire, vaya con un minutico a Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Primera de Juan, en el capítulo 5, el verso 19, dice de la siguiente manera: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ojo, aquí dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Cuando la palabra mundo se menciona aquí, no está hablando del globo terráqueo, está hablando de los que habitan en este mundo. Hay unos que están bajo el gobierno de Dios y hay otros que están bajo el gobierno del maligno. Y ellos, por supuesto, están bajo el control del maligno, dice allí en la Escritura, ¿ok? Entonces, Jesús vino a este mundo para rescatar a la humanidad, para quitársela a alguien que los tiene bajo su control y llevarlos a Dios y presentárselos a Dios.
Pero para eso es necesario que en ese proceso Él se lo revele, Él les diga quién es Dios. Y Jesús le dice, ustedes me ven a mí, lo que yo hice por ustedes es como si ustedes vieran a Dios. Y entonces al Padre, y entonces vamos a poder conocer al Padre y estar bajo su gobierno, bajo su tutela, bajo toda su autoridad, libres de, por supuesto, todo pecado, ¿de acuerdo? Y seremos libres de toda condenación eterna, ¿de acuerdo? Ok. Nosotros, a partir del momento en que recibimos esas buenas nuevas, esa buena noticia, pasamos o somos transferidos a un reino espiritual, según nos lo enseña Colosenses capítulo 1, versículo 13. ¿Ok? ¿Qué pasa si una persona rechaza a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Verdad? Pues muy sencillo. No tiene otra opción que estar bajo el dominio del mundo y del que gobierna al mundo. ¿De acuerdo? Por eso es que es importante que tú te conviertas y yo me convierta en el embajador que hablamos de Dios, ¿verdad? Hablamos de Jesús, hablamos de lo que Él vino a hacer por la humanidad, ¿de acuerdo? La raza humana tiene esperanza, pero esa esperanza se encuentra única y exclusivamente en Cristo Jesús, porque Él es el único que puede llevarnos a Dios, presentarnos delante de Dios, ¿verdad? Muy bien. Ahora, Colosenses capítulo 1, y lo hice leer hace un momentico el versículo 13, pero quiero que leamos el verso 14, dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Ok? Nosotros somos trasladados, ¿verdad? ¿De dónde? Del dominio de las tinieblas. ¿Quién es el de las tinieblas? ¿Quién es el que está en oscuridad? ¿Quién es el que es padre de mentira? ¿Quién es el que gobierna el mundo? Ya lo acabamos de leer en varios versículos. Y el propósito de Jesús al venir a la tierra fue ¿cuál? Trasladarnos de ese reino, de ese gobierno y pasarnos al reino de Dios, a la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Cómo? Perdonando nuestros pecados. ¿Ok? Muriendo en la cruz para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Muy bien. Cuarta cosa por la que vino Jesús a la tierra. Con esta es nuestra última. Tengo yo que si Jesús vino en primera instancia para revelarnos a Dios, en segunda instancia para redimir a la humanidad, para rescatarla, ahora viene para resucitarla. ¿Ok? Resucitarla, dice la Escritura. Ajá. Quiero que vaya un minutico a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer del verso 50 al verso 53. Primera de Corintios, capítulo 15, del verso 50 al 53. Dice de la siguiente manera: esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Ok? Esto tiene que pasar en nuestras vidas para poder estar en la presencia de Dios físicamente un día, ¿verdad? Con Él, en su presencia, ¿ok? Jesús vivió una vida perfecta, murió como el sacrificio perfecto por el pecado y ascendió al Padre, o resucitó y ascendió, triunfando sobre la muerte, ¿de acuerdo? Ahora, Cristo nos da a nosotros también la esperanza de una vida significativa y de una eternidad segura, ¿ok? Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida, la segunda parte, y la tengan en abundancia. Eso es tener una vida significativa.
Y una eternidad segura es que cuando nosotros morimos vamos a estar en la presencia de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, como Él es ahora que está sentado a la diestra de Dios Padre, así seremos nosotros un día. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. ¿Quiere leerlo conmigo? Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 2. Dice de la siguiente manera: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, un día vamos a ser como Él es, ¿verdad? Un día vamos a ser, ahorita no. ¿Y quiénes? Los hijos de Dios, otra vez. Aquellos que han salido de ese gobierno de oscuridad, de mentira, de muerte, de destrucción, y hemos pasado al reino de la vida, de la luz, al reino de la presencia de Dios, para que podamos conocer a Dios mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la resurrección, porque lo hemos leído en estos versículos, ¿verdad? Por así decirlo, no es solo para el futuro. Nosotros podemos resucitar ahora en Cristo Jesús, ¿ok? Y en realidad, espiritualmente, eso es lo que ocurre, porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora estamos en vida juntamente con Él. O sea, fuimos resucitados, pasamos de la oscuridad a la luz. Él nos resucitó, ¿ok? El apóstol Pablo nos enseña que este tema acerca de la muerte y la resurrección de Cristo es una realidad, ¿verdad? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 3, escribe que así como Cristo murió al pecado, nosotros debemos considerarnos muertos al pecado. Eso está en Romanos capítulo 6, versículo 3. Nosotros debemos considerarnos, si Cristo murió al pecado, nosotros debemos considerarnos muertos al pecado. Pero en el versículo 5 dice, pero vivos para Dios. ¿Quiere ir conmigo a Romanos capítulo 6? Romanos capítulo 6, y vamos a leer verso 3, dice de la siguiente manera: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, dice la Escritura. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos considerarnos vivos para Dios porque resucitamos, dice la Escritura, ¿verdad? En esta vida, antes del cielo, ¿sí?, tenemos la capacidad de decir no al pecado y sí a Dios. En esta vida, antes del cielo, tenemos la capacidad de decirle no al pecado y sí a Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros le decimos sí a Dios, esa muerte de Jesús en la cruz del Calvario está trabajando en nosotros para liberarnos de ese poder y hacernos vivir para Dios, ¿de acuerdo? Y hacernos vivir para Dios. Ahora, ¿somos perfectos ya? Por supuesto que no. Todavía no somos perfectos. Pero la Biblia dice que lo seremos un día. Cuando Él se manifieste, seremos perfeccionados. ¿De acuerdo? Nosotros Jesús murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y lo hizo una vez y para siempre. ¿De acuerdo? Una vez y lo hizo para siempre. Entonces, nosotros es importante que podamos entender que Él vino a morir para que nosotros podamos vivir, para que la gente pueda vivir, ¿verdad? Para eso vino Jesús a la tierra, ¿de acuerdo? Tenemos que compartir la buena noticia de Dios, ¿ok? Tenemos que compartir la buena noticia. Jesús vino a la tierra ¿para qué? Para
darnos las buenas noticias de que podíamos volver a Dios, primero. Segundo, de que Él nos iba a revelárnoslo, porque recuerde, Dios había puesto como un velo entre la humanidad y Él, ¿verdad? Pero Jesús vino para que ese velo fuera quitado y todo el que aceptare que Jesús podía redimirlo, que Jesús podía rescatarlo del estado de vida y resucitarlo, entonces este Jesús nos iba a revelar quién era Dios, nos lo iba a mostrar, ¿de acuerdo? Y esa es la buena noticia, que la única manera de hacerlo es cuando yo acepto que Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que pudiéramos volver en amistad con Dios, para que pudiéramos volver a estar en comunión con Dios, para que pudiéramos hoy en día llamarnos los hijos de Dios. Perdóneme que sea un poco redundante en el tema, pero es que eso es lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? Tenemos que romper con cualquier tipo de error de enseñanza que se nos haya dado de cómo llegamos a ser hijos de Dios. Nosotros nos convertimos en hijos de Dios cuando aceptamos que Jesús es el Dios hecho carne que vino para redimirme a mí, para sacarme a mí y para decirme: ven acá, estoy contigo. Quiero que estés nuevamente conmigo. Quiero que disfrutes de mi presencia. Quiero que disfrutes de las bendiciones que yo te he dado. Quiero que te sientas libre. Quiero que te sientas sin condenación y sin culpa delante de mí. Porque el sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario se hizo una sola vez y para siempre y fue perfecto. Y por eso la última palabra en la cruz del Calvario fue: consumado es. Está completamente hecho. No hay nada que iguale este sacrificio. Nada podrá superar el sacrificio de la cruz por nosotros. Nada. Nosotros no le ayudamos a Dios con nada. Eso fue un regalo, fue un sacrificio, fuimos el objeto del amor de Dios al darnos a la persona de Jesús para que nosotros pudiéramos estar libres hoy en día, ¿verdad? Y al entender esta relación que tenemos nosotros con Dios, entonces vamos a poder vivir una vida en santidad para Él, en santidad, una vida que esté libre de pecado en nosotros, ¿verdad? Libre de pecado. Necesitamos nosotros volver a esta parte de nuestra vida. Ahora la pregunta es: ¿tú quieres entender o vivir ese mensaje que Dios te ama y quiere tener comunión contigo? Ajá. Ya Él lo hizo, Él hizo todo lo que se necesitaba a través de la persona de su Hijo Jesucristo para hacer eso posible. Escúchalo bien. La pregunta mía nuevamente es: ¿tú quieres eso? ¿Tú lo quieres? ¿Quieres recibir el amor de Dios y tener comunión juntamente con Él? Es maravilloso, es maravilloso. Nosotros podemos tener un estatus de vida diferente cuando entendemos que le pertenecemos a Él, ¿verdad? Muy bien. Esto era en parte lo que hoy quería compartir con ustedes acerca de ¿a qué vino Jesús a la tierra? ¿Por qué vino? ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Porque en medio de tantas circunstancias que vivimos en este mundo, se nos olvida, ¿de acuerdo? Nos han dicho tantas cosas, pero no lo hemos entendido por la palabra de Dios. Y yo quiero invitarte a que tú reconozcas que tú puedes estar cerca de Él, tú puedes estar cerca de su presencia. Y quiero invitarte a que le digas a Dios: Dios, yo quiero aceptar el amor que tú me das, yo quiero tener esa comunión contigo, quiero responder a esa relación nueva que puedo tener contigo, quiero disfrutar de una vida abundante aquí en la tierra y saber que un día voy a estar en la presencia tuya junto con Jesús. ¿Te parece? Muy bien. Pues vamos a orar esta noche. Vamos a orar. Yo creo que esto es lo que el mundo necesita
hoy en día más que cualquier otra cosa, ¿verdad? Más que cualquier otra cosa. Yo he estado muy pensativo por lo que está pasando en nuestro mundo, ¿de acuerdo? En nuestro país, pero en realidad nosotros no podemos hacer mucho. La Biblia me dice que yo debo orar. Y lo que sí veo es que hay un poder, y hago un paréntesis aquí, sí hay un poder de carácter espiritual muy fuerte, y lo vimos durante el tema de la enseñanza, hablando acerca del maligno, hablando acerca del que vive en oscuridad, la Biblia lo llamó el padre de mentira, ¿verdad? Y así sucesivamente pudimos leer varias cosas acerca de él. Ese poder, yo creo que se está manifestando en este tiempo detrás de personas que quieren hacer daño, tanto de un lado como del otro. Y lo que necesitamos es tener esa relación de amor, de amistad, de comunión con Dios, ¿de acuerdo? De comunión con Dios. Y yo creo que Él nos sigue amando y sigue amando a la humanidad, pero te quiero invitar a esto, a que ores por eso. Ores por nuestra nación. Esta nación es un país maravilloso, ¿de acuerdo? Un país de bendición para muchos, aún todos los que hemos nacido en este país, pero necesitamos orar por este país, necesitamos orar porque el poder de Dios se manifieste en nuestro país y haya muchas personas que reconozcan que Dios les ama y que quieren tener comunión con Él y que deben alejarse de todo aquello que no es el amor de Dios. Muy bien, vamos a orar. Soberano Dios, yo te doy gracias, Señor, en esta noche por este tiempo maravilloso en el que hemos podido compartir, Señor, de tu palabra. Tu palabra es verdad. Y cada día necesitamos repetirnos lo que esta noche hemos hablado. ¿Para qué viniste a esta tierra? Y tu palabra nos declara que tú viniste a esta tierra para mostrarnos al Padre, para llevarnos a tener una posición legal delante de Dios, ¿verdad? A regresarnos a esa legalidad de llamar a Dios Padre y tener una comunión con Él. Pero esta noche, Señor, nosotros queremos agradecerte por mostrarnos a través de la palabra el por qué y para qué viniste, Señor. Y queremos rendirte el honor y la gratitud, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida hasta el día de hoy y por habernos, Señor, alumbrado a través del mensaje del Evangelio para que nosotros lo pudiéramos reconocer. Tal vez, Señor, como aquella mujer Lidia, que era una vendedora de telas de púrpura, dice que tú le abriste el corazón para que pudiera creer en ti. Y yo creo que eso es lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Has abierto nuestro corazón para que creamos en ti. Pero también, Señor, sé que el anhelo de tu corazón es que muchos, Señor, te puedan conocer y que sus corazones sean abiertos para que el mensaje de la luz del Evangelio les resplandezca y puedan aceptar y reconocer, Señor, que tú viniste no solamente a perdonar nuestros pecados, a morir en la cruz del Calvario para darnos libertad de toda cautividad, sino que también viniste para darnos realmente la posición legal de ser llamados hijos de Dios y tener comunión con nuestro Padre Celestial. Yo te doy gracias por ese mensaje tan poderoso, Señor, que tienes en tu palabra para nosotros. Pero hoy también, Señor, yo quiero hacer una oración por nuestro país. Señor, queremos orar por nuestra amada Colombia, por este lugar donde tú nos pusiste para que naciéramos y la hiciste nuestra tierra. Nuestra tierra, yo la considero mi tierra, Señor. Y en este país, Padre, yo creo que necesitamos urgentemente que la luz del cielo, la luz del Evangelio le resplandezca al pueblo colombiano. Señor, necesitamos que todo poder que se ha estado levantando en contra del amor y el por qué tú constituiste a esta nación, Señor, queremos rogarte en el nombre de Jesús que
Padre, tú destruyas y que tú seas el que tomes el control de la vida de las personas a través de la predicación del Evangelio, pero que también, Señor, tú Padre Celestial, reprendas todo poder espiritual maligno que haya querido afectar nuestra nación con violencia y con muerte. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros oramos hoy para que tu palabra, Señor, traiga luz a los corazones de los colombianos. Señor, que todo nuestro país pueda escuchar las buenas nuevas, como lo leímos hoy en Lucas capítulo 4, que tú viniste a predicar las buenas nuevas, a darnos las buenas nuevas, buenas noticias, Señor. Necesitamos que nuestro país escuche buenas noticias, no malas noticias, Señor. No malas noticias. Necesitamos escuchar las buenas noticias del Evangelio de Cristo, que le resplandece a la gente que está en oscuridad. Hoy, Señor, oramos por este país maravilloso. Gracias por hacer de este país un país rico, un país, Señor, de recursos naturales maravillosos. Señor, un país donde podemos todavía vivir en libertad, Padre maravilloso. Un país donde todavía podemos disfrutar de las bendiciones tuyas que nacen en este país maravilloso, Señor. Gracias. Solo te pedimos porque lo sabemos que espiritualmente hay personas que están siendo gobernadas por la oscuridad, por la maldad, Señor, y queremos hoy pedirte que envíes un ejército de ángeles, Señor, que venzan todas las fuerzas del mal en este país y que resplandezca, Señor, tu luz, tu verdad, tu justicia, y que en este país podamos vivir, Señor, como lo dice tu palabra, quieta y reposadamente, donde tus hijos podamos disfrutar de todo lo que tú nos das, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, oramos por Colombia, Señor. Creemos que tú amas a este país, creemos que tú amas a la gente de este país y que quieres lo mejor para nuestro país, Señor. Gracias, mi Padre bueno, te damos en esta noche por estar conectados, por seguir esta transmisión, Señor, y que todos nos pongamos de acuerdo, Padre Celestial, a que en nuestra oración permanentemente, Señor, pueda haber una predicación de una buena noticia para nuestro país. Gracias, Señor, te damos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, y te damos gracias por el poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida para abrir nuestros ojos como lo declara tu palabra y que podamos ver las cosas como son, Señor, realmente, Padre. Gracias por cada persona que está siguiendo esta transmisión. En el nombre de Jesús, Señor, yo ruego esta noche para que la bendición tuya, Señor, llegue hasta sus hogares, llegue hasta sus vidas, Señor, y tú les muestres a cada uno, Señor, cuánto los amas o nos amas, y cuán interesado estás en que podamos tener una vida verdaderamente significativa y abundante sobre la faz de la tierra. Bendigo cada familia representada por los que están escuchando esta transmisión y aquellos que lo oirán. Padre, oro para que la bendición tuya durante estos próximos días, esta semana nueva que viene, que Señor sea una bendición maravillosa, Padre, y que cada uno pueda ver que en sus casas no falta el alimento, que en sus casas no falta la provisión, que la bendición tuya, Señor, cuida nuestro cuerpo, Padre, y ninguno sufrirá una enfermedad ni será impactado por ningún virus. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por la bendición tuya, Señor, a nuestro favor, en el nombre que es sobre todo nombre. Y te doy gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo, les amamos. Queremos ver en ustedes que cada día crezcan y conozcamos más a Dios, el amor de Dios,
y que podamos seguir conectándonos los días domingo a esta hora, cuando ya usted está descansando en casita, donde puede estar en su cama o donde puede estar en la sala escuchando este mensaje y que pueda compartírselos a otros. Quiero hacerles esta invitación. Compártale a amigos suyos este link de esta transmisión para que los días domingos escuchen una enseñanza de la palabra de Dios, un mensaje que trae vida, un mensaje que trae esperanza, un mensaje que reconcilia, un mensaje que nos lleva cada día a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Amén. Dios les continúe bendiciendo. Los pastores Francisco e Isabel les amamos y los esperamos nuevamente dentro de 8 días. Dios les continúe bendiciendo.